Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy tengo el beneplácito de contar en el canal con un invitado que yo no sé por qué no lo tuve antes. Es un gran amigo, hemos conversado en la radio, hemos conversado en privado muchísimo también sobre la vida, sobre la política, sobre una cantidad de cosas, la filosofía. Y no había llegado Luis Alfonso Herrero Orellana a mi canal de YouTube. Y yo le dije a Luis Alfonso en estos días, a propósito de unas inquietudes que él tiene y que yo comparto, que teníamos que hacer una reflexión sobre algo que creo que es un punto de angustia mutuo para Luis Alfonso y para este servidor, que es cómo va a salir parado el Estado dentro de los preceptos liberales después de toda esta crisis de la pandemia. Y por supuesto que de allí para abajo, como gran paraguas, derivan una cantidad de interrogantes, de reflexiones y de cosas. Pero Luis Alfonso, creo que efectivamente una motivación, una preocupación compartida es efectivamente el hecho de que estamos viendo, como diría Angela Merkel, que es una mujer, digamos, que tendiente a favorecer, por ejemplo, dentro del ámbito económico, el mercado, la propiedad privada, que serían básicamente los preceptos del liberalismo clásico. Estamos viendo a Angela Merkel decir que la gente, paradójicamente, en estos tiempos de crisis, literalmente está pidiendo que el Estado intervenga y que le quite la libertad paulatinamente. Eso lo dijo Angela Merkel creo que hace como un mes cuando comenzaba la crisis, que ella le alarmaba ver a la gente reclamándole al Estado que le quitara su libertad, es decir, que le quitara sus derechos individuales. Y yo, que más o menos le agarré la seña, dije, esta mujer tiene completa razón, esta señora está dando en el punto, porque si uno observa todas las administraciones de gobierno que hay a lo largo y ancho del mundo, independientemente del signo ideológico, lo que está viendo es que frente a la catástrofe, la gente lo que le queda es ir a llorarle al presidente, irle a llorar al Poder Ejecutivo, irle a llorar al Estado, que es lo que más nos preocupa, porque observan que no hay manera de contener la pandemia y los efectos de la pandemia, que en efecto, desde el punto de vista económico, para la gente personalmente, traen muchos dolores de cabeza, muchos quebraderos de cabeza, porque en un país, cualquiera que sea del planeta Tierra, donde todo está parado, la gente reclama subsidios, la gente reclama subvenciones, la gente reclama transferencias directas, la gente reclama una cantidad de cosas que solo ese Estado interventor puede hacer. Luis, ¿cómo observas tú todo este tema de, incluso para los liberales, categoría donde creo que podemos incluirnos los dos, tú más que yo, porque tú incluso has trabajado este tema en libros, eres un defensor, además a través de la ONG que tenías en Venezuela, con el tema del liberalismo clásico y los preceptos liberales. ¿Cómo observas tú desde la preocupación este papel del Estado frente a la crisis, a la contingencia que estamos viviendo en términos mundiales? Parece que está de moda ser intervencionista ahora de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, buenos días, Neomar. Muchas gracias de verdad por la invitación y bueno, un gran gusto como amigo, también como venezolano y como persona interesada en estos temas que estás comentando, ¿verdad? El poder intercambiar contigo algunas impresiones e ideas en esta oportunidad. Bien, por supuesto que estamos en un periodo, como ya varios analistas muy reconocidos han adelantado, incluso dirigentes como la señora Merkel, ¿verdad? En un periodo de alto riesgo en torno al posible viraje que sociedades incluso desarrolladas, sociedades abiertas podrían dar a partir de este episodio de la pandemia generada por el coronavirus. Es un periodo de riesgo porque esa reacción que tú describes de angustia, de exigencia de socorro, de protección, de una manera desesperada, ¿verdad? Porque lo que está en riesgo nada más y nada menos es la vida de cualquiera de nosotros, puede llevar a que las personas, por ejemplo, no entiendan en unas sociedades, en otras más, en otras menos, que se trata de un periodo, en todo caso, que debería ser o debe ser temporal. ¿M? Y que en un periodo de emergencia, en un periodo en donde obviamente los procesos sociales regulares que observamos cotidianamente se interrumpen, se alteran y se ven amenazados, por supuesto es natural que se pretendan o se exijan tomar medidas extraordinarias. Y si las sociedades han inventado una organización que justamente debería operar de una manera asertiva en periodos de contingencia, de emergencia, extraordinarios, esa organización es lo que llamamos Estado. En definitiva, junto con otras organizaciones que de pronto no tienen potestad, que no tienen autoridad política o jurídica para imponer decisiones, que operan también en la sociedad, entiéndase empresas, entiéndase organizaciones civiles, fundaciones, instituciones educativas, etcétera, de salud,
Bueno, está esta organización que llamamos Estado. Es una organización más, solo que con unas características muy particulares. Y repito, se supone que fue creada en condiciones de normalidad para proveer ciertas este, condiciones, ciertas, digamos, situaciones favorables para las personas en términos de seguridad, en términos de justicia, en términos de ciertos bienes públicos, pero en condiciones de emergencia o extraordinarias, bueno, debería actuar, ¿verdad?, de una manera mucho más eficiente y de una manera mucho más concentrada en proveer esa seguridad, por ejemplo, en este momento en materia sanitaria, es decir, proteger la vida, la salud de las personas. Entonces, si esto se ve como algo temporal y que esa solicitud de socorro y la disposición a sacrificar libertades individuales como el libre tránsito, como la educación, como la actividad política, etcétera, digamos, todo lo que podamos entender o encontrar como restringido por estados de excepción, por toques de queda, por cuarentenas en la actualidad, bueno, es un precio a pagar por salvar la mayor cantidad de vidas, ¿verdad? Y por conservar la salud, que en todo caso tendría que ver cómo se equilibra con otro proceso que está en curso, que es el asunto del detenimiento de las economías y por supuesto el riesgo que eso genera luego de escasez de bienes y servicios, ¿verdad? Que son indispensables para que la vida también pueda continuar. Ahora, si esto se ve por el contrario, y hay muchos lamentablemente analistas también, quizás la mayoría, lamentablemente son los que muchas veces encuentran más cobertura en los medios, si se más bien interpreta esto como un periodo en el cual se confirma que el mercado, por ejemplo, ha fracasado, que la sociedad civil ha fracasado en cuanto a generar protección, calidad de vida, oportunidades, beneficios a las personas, y que un supuesto achicamiento del Estado a nivel global habría permitido que algo así ocurra, y que por lo tanto la lección principal que se tiene que sacar de este proceso es que este reforzamiento de la intervención del Estado en la vida de las personas a través de medidas como las que estamos observando en la actualidad u otras, por ejemplo, como los subsidios, los controles de precios, la planificación en lo que es el proceso productivo, en fin, cuántas medidas, creación de empresas públicas. Bueno, ahí sí es verdad que entonces el futuro va a ser muy negativo porque no se habrá entendido en realidad, en primer lugar, cuál es, digamos, el proceso o la causa que ha detonado, perdón, a nivel mundial esta situación que es justamente el mal funcionamiento de un Estado en particular, que es el Estado chino. Digamos, con el ocultamiento, ¿verdad?, de información y por supuesto con la colocación por encima de lo que es la vida y los derechos de las personas de intereses ideológicos y de otro tipo. Pero también lo que lamentablemente ha fallado en buena parte, incluso del mundo desarrollado, es la capacidad de ese sector que llamamos, o esa organización que llamamos Estado, para actuar de una manera eficiente. Entonces, lo que deberíamos más bien preguntarse, y los que andan criticando o sosteniendo que es por el lado de los privados que la cosa falló, es más bien reflexionar a partir de esto por qué los estados estaban tan mal preparados, qué vamos a hacer con los estados autoritarios que no cumplen con sus obligaciones frente a los particulares, frente a las personas, ¿verdad? De protección, de justicia, de transparencia, y qué vamos a hacer también para entonces lograr que a futuro los estados inviertan más y se dediquen más a temas, por ejemplo, como el sector salud, como el sector sanidad, como el sector ambiente, en lugar de estar metidos en una cantidad de sectores en donde lo que hacen es dilapidar fondos públicos, lo que hacen es generar corrupción y, por supuesto, entorpecer lo que es el proceso, digamos así, natural, ese proceso social de creación de riqueza, que son los privados los que en general saben hacer mejor. Bueno, porque es donde están los talentos, las capacidades, los recursos, los incentivos, ¿verdad? Buscando el propio interés, buscando intercambiar, solucionando problemas de otras personas, atendiendo necesidades de otras personas, que justamente, por ejemplo, vacunas, tratamientos, aparatos tecnológicos para lo que es el cuidado de la salud de las personas, se producen. Esto no lo producen las burocracias, lo producen son los mercados, ¿verdad? La innovación, la investigación, la ciencia. Todo eso en sentido amplio sector privado. Entonces, creo que va a depender mucho, Neomar, de cómo cada sociedad lea este periodo. Si es como algo temporal, contingente, en donde, bueno, no nos queda más que sacrificarnos de esta manera para salvarnos, digamos así, o si lo ven más bien como un periodo en el cual se estaría demostrando que solo la organización llamada Estado es la que puede conducir la sociedad y por lo tanto entonces estemos dispuestos a darle más fuerza a esa organización y avanzar hacia inevitablemente sociedades autoritarias y corruptas, profundamente corruptas, porque serán poderes ilimitados entonces en el corto plazo. Sí, efectivamente, fíjate tú que yo veo trastocado, por ejemplo, desde el punto de vista de lo normal,
el tema de los mercados. Tú no puedes hablar y uno tira la mirada sobre España, tiras la mirada sobre el caso, por ejemplo, Chile, tú tiras la mirada sobre cualquier país del mundo donde hay más o menos un Estado de Derecho, donde hay más o menos una orientación de mercado en la economía, independientemente de que el presidente sea de izquierda o de centro izquierda, pero bueno, que hay una situación de país que está por encima de eso. Y tú ves gente allí que, por ejemplo, decía a principios de toda esta contingencia que los geles con alcohol, los rollos de papel sanitario, dispararon sus precios. Entonces la gente decía, ¿cómo es posible? La gente decía que el gobierno regule, ¿qué tal? Y allí es donde yo observo el gran peligro, Luis. Ahí es donde yo veo que hay un germen que de alguna manera permite que incluso, como dijo también Richard Nixon en una oportunidad, se exprese aquella máxima de que en las trincheras, es decir, cuando la cosa se pone chiquitica, todo el mundo es keynesiano, todo el mundo pide intervención. Claro, Nixon no es un personaje tampoco muy calificado para dejar dichos en la historia, ¿no? Pero sí se cumple, o sea, la gente entonces termina pidiendo esto y mi preocupación no está tanto del lado de esa gente, Luis, sino incluso también del lado de las élites de la izquierda mundial. La izquierda mundial es esencialmente panfletaria y es esencialmente muy astuta cuando se trata de construir argumentos para justificar la toma del poder a través de determinadas maneras. Por ejemplo, la izquierda podría utilizar como argumento durante este periodo lo que tú has explicado muy bien, pero ellos lo van a voltear, o sea, van a decir que esto fue culpa del Estado liberal, de que esto fue culpa de los privados rigiendo los destinos económicos de los países, de la no intervención estatal, del no control del Estado por parte de áreas sensibles de la sociedad, y que por ende lo que opera es lo contrario, es decir, que hay que aplicar el famoso socialismo que ahora sí, otra vez van a redescubrir que ahora sí va a funcionar. Entonces, eso a mí me preocupa muchísimo. Y no sé, Luis, si desde el campo liberal incluso, porque hay gente también que dice, bueno, pero es que, ajá, esto no lo predijo Hayek. Como Hayek hablaba mucho por ejemplo, de los mercados, y Hayek hablaba de la experiencia totalitaria en Alemania, de cómo, pero Hayek no previno este tipo de cosas donde el mercado no iba a funcionar. Yo entiendo que eso no es así, Luis, que incluso Hayek y otros autores liberales de la rama economicista dicen que en una circunstancia natural, digo, sobrevenida de un fenómeno natural, un terremoto, una catástrofe, no se puede esperar que lo normal, que es la mano invisible del mercado y que las leyes de oferta y demanda funcionen, porque todo está trastocado, no hay racionalidad dentro del patrón de consumo de la sociedad. Entonces, yo creo que desde allí hay que dar una respuesta también, ¿no? De que incluso los autores liberales han previsto que esto puede pasar y allí han justificado muchos de ellos, según algunas de mis lecturas y algunas que no he hecho, pero he ojeado por allí, que allí se justifica que el Estado intervenga temporalmente. Tú has utilizado la palabra clave, temporalmente. Sí, sí, sin duda, el riesgo de que, digamos, desde el punto de vista de las ciudadanías, esa confusión se dé en cuanto a si esto debe ser un proceso o una acción estatal temporal o permanente está, pero el mayor riesgo es el que tú claramente señalas, ¿no? Por vía de las élites, por vía de medios de comunicación, académicos, que lamentablemente siempre están acechando, uno no entiende al final por qué esta tendencia, este fanatismo, por decirlo de alguna manera, a esperar el momento en el cual algo funcione mal, algo lo permita, ¿no? Ya sea por un error del adversario, ya sea porque un proceso, digamos, como este se está desarrollando, para entonces insistir en contra de la realidad, porque acá, Neomar, el dato duro siempre va a ser la realidad, que las personas observemos cuando vamos al mercado, cuando vamos a cualquier lugar en donde podemos encontrar satisfacción a nuestras necesidades, preguntarnos cómo esto llegó aquí. Es decir, lo generaron funcionarios, lo generaron presidentes, congresistas, jueces, o lo generaron fueron científicos, investigadores, empresarios, trabajadores. Es decir, la realidad nos da la respuesta, digamos, a unas preguntas elementales como esa. Pero por supuesto siempre hay personas que intentan, ya sea porque son agoreros o porque aspiran a ejercer el poder de una manera ilimitada, ¿verdad? Eso es lo que al final uno tiene que terminar sospechando, que muchas de estas personas no actúan de buena fe, sino que actúan es con el cálculo de que eventualmente pueden llegar a un cargo de poder y entonces obtener unos beneficios que de otra manera no han obtenido. Y lo digo con toda responsabilidad porque ahí tenemos una cantidad de evidencia histórica
de a qué apunta el intervencionismo, que me parece, estarás de acuerdo, siempre hay que distinguir intervenciones del Estado, digamos, presencia del Estado, rol del Estado, que es indispensable, obviamente, tanto en condiciones de normalidad como de anormalidad o condiciones extraordinarias como la que enfrentamos hoy día a nivel mundial, e intervencionismo. ¿Cuál es la diferencia entre intervenciones del Estado, como pueden ser dictar leyes, dictar sentencias, establecer regulaciones económicas, por ejemplo, en materia financiera, en materia de competencia, en materia de consumidor, y cuando se vuelve intervencionista? Bueno, diría que el paso determinante es cuando pretende sustituir lo que naturalmente o lo que de manera más eficiente hacen los privados frente al problema de la pobreza, es decir, al problema de la escasez. Cuando pretenden sustituirlo en lo que es el proceso de producción de bienes y servicios, desplazarlo para que sea el Estado el que preste la atención, el servicio, o intente producir esos bienes, ¿verdad?, que demandan en cualquier cantidad de mercados los seres humanos, no solamente en cada sociedad, sino entre las sociedades. Ahí es donde se produce el intervencionismo. Es como si los privados pretendieran en algún momento, no sé, hacer de militares o hacer de jueces o hacer de congresistas. Es decir, es una distorsión de los roles. Y eso es lo que no tiene ningún sentido, eso choca con la realidad. Entonces hay que estar preparados, como tú bien dices, porque esa tendencia obviamente aquí en Chile, por ejemplo, se ve. ¿Verdad? Ya hay muchos sectores que están, o algunos sectores, quizás no tanto, hablando de estatización, de nacionalización, de que tiene que aumentar el gasto público, de que hay que controlar más, para que entonces este tipo de cosas no ocurran. De fondo también, Neomar, vivimos en una época, y esto es como una especie de paréntesis antes de volver al punto de qué dice el liberalismo frente a este tipo de desafíos. Vivimos en una época muy infantil, ¿verdad? En donde quizás valdría la pena toda esta literatura que se ha escrito sobre la peste, ¿verdad? Como el texto de Albert Camus, o el libro, esta novela, El diario de años de la peste, eh, volver a recordar que somos frágiles, es decir, que los seres humanos estamos expuestos como parte de la naturaleza, no estamos por encima de la naturaleza, sino que somos parte de ella, bueno, a una serie de amenazas y de riesgos que toda nuestra tecnología, nuestro conocimiento científico y la arrogancia que lamentablemente eso genera, o el infantilismo que en otros casos genera, no nos va a proteger frente a procesos naturales, terremotos, tsunamis, lamentablemente este tipo de virus, ¿verdad? Que hasta ahora no está comprobado que haya sido creado deliberadamente por ningún sector o por alguna, digamos, sociedad o iniciativa estatal, digamos que sea un proceso natural que se desató. Bueno, somos parte de la naturaleza, somos frágiles, vulnerables, y más bien deberíamos celebrar que estamos en esta época en que vivimos gracias a la investigación, a la innovación, a la tecnología, a la globalización y los intercambios, en mejor posición de enfrentar el riesgo que en épocas pasadas. Es decir, estamos mejor que quienes integraban nuestra especie en periodos anteriores. Y eso no es gracias a las burocracias en sentido estricto, eso es gracias justamente a que en muchas sociedades ha habido libertad suficiente para avanzar. Y hoy en día, bueno, es un avance contrarreloj, ¿verdad? Varios países, iniciativas científicas, empresariales están buscando la vacuna para poder comenzar a tratar de una manera más combativa, eficiente al coronavirus. Entonces, eso creo que hay que tenerlo de fondo, pero como tú bien dices, y con esto cierro, el liberalismo, yo diría el sensato, el que no se vuelve ideológico y termina entendiendo que todos son, como dice Mario Vargas Llosa, algoritmos, fórmulas, entiende, ¿verdad?, que la política también cuenta, y en esto, Neomar, tú sabes mucho más que yo. Es decir, es un momento de la política en el sentido del cuidado de los intereses de la polis, de sus integrantes, y por lo tanto, todo lo que la política pueda hacer, primero, para disminuir el costo, digamos, la pérdida de vidas, el dolor, los riesgos, el sufrimiento, por un lado, y por otro lado, lo que puede hacer para reactivar, para volver a generar confianza, oportunidades, estabilidad, y retomar lo que es, digamos, una vez pasada la peor etapa de la pandemia, lo que es la vida, digamos, con los procesos naturales, ordinarios. Bueno, es indispensable que lo haga esa organización que hemos creado y que nos cuesta bien caro, por cierto, llamado Estado. Así que no veo ninguna incompatibilidad en que un liberal sostenga que en un periodo de crisis, sin caer en el intervencionismo, porque son medidas temporales, los estados deben asumir mayores tareas, mayores responsabilidades, y por supuesto ser muy finos en cuáles van a elegir. Por ejemplo, un control de precios no necesariamente va a ser la mejor opción frente a un problema de alza de precios. Habrá que ver qué otro tipo de medidas se pueden tomar en esos casos. ¿Cuál sería, Luis, resumiendo a tu juicio,
la primera gran medida que tiene que hacer una administración de gobierno liberal el día después de que, por ejemplo, el estado de cuarentena, el estado de alerta, sea levantado. Yo tengo una percepción particular y es que, por ejemplo, si nosotros partimos del hecho, incluso como liberales, de que el trabajo es el motor prácticamente de la humanidad, es el motor de los países modernos. Bueno, lo es desde hace mucho tiempo, al punto que Marx, desde su visión, decía que el trabajo era lo que explicaba la historia. Claro, con unas distorsiones que él le quiso dar para justificar una cantidad de barbaridades, ¿no? Pero entendiendo que sí, que el trabajo es lo que permite que mucha gente tenga movilidad social ascendente, que es lo que permite que muchos países sean grandes respecto de otros países, yo tengo la percepción de que todo debería apuntalarse en el sentido incluso de los liberales a propósito de generar incentivos, crear condiciones para que la gente pueda retomar sus trabajos luego de esta crisis. O sea, ver cómo fortalecer el empleo, pero a través del empleo fundamentalmente privado, porque nosotros no estamos hablando aquí, la gente, uno le habla de empleo, entonces cree que estamos hablando de un ministerio como en Venezuela, donde todo el mundo prácticamente tenemos un mercado laboral donde el Estado secuestra 30, 40, hasta el 50% del mercado laboral a través de sus ministerios. No, estoy hablando de fortalecer mecanismos que lleven a que la gente vuelva a sus trabajos dentro de la empresa privada. Empresa privada, hablando del patrono, que ya va a tener muchas dificultades, muchas de ellas para volver a reabrir, algunas no van a poder reabrir, algunas van a quedar para la historia. Entonces, yo creo que hay que empezar por el empleo porque es comenzar a enderezar las cargas nuevamente, que la gente vuelva a tener su ingreso, que los países remonten esos números que muchos creen que son despreciables, pero no lo son, que son los números de la macroeconomía, donde se expresa el PIB, donde ese PIB y la recesión económica comiencen a ser una cosa del pasado. Entonces, yo creo que por ahí hay que comenzar. ¿Cuál crees tú que es la medida más importante? ¿Por dónde habría que comenzar desde una visión liberal para recomponer todo este entuerto que nos ha dejado el virus chino? Sí, bueno, pienso igual que tú, Neymar, que lo más importante es generar confianza, generar, digamos, porque aquí se va a desatar una competencia feroz, en el buen sentido de la palabra, entre los países, porque esos capitales o esas inversiones que están detenidas, que están paralizadas, ¿verdad? Que no continuaron su marcha, su fluido a través de las distintas economías, entonces vayan, ¿verdad? A cada uno de los países que luego de esto van a querer levantarse lo más rápido posible. Por supuesto, algunos estarán más orientados a hacerlo de manera efectiva y otros, si se empantanan en esto de que el Estado tiene que seguir creciendo y que el Estado se tiene que volver más fuerte, esos van a ir rápidamente hacia abajo, ¿ah? Y sus sociedades la van a pasar mucho peor, porque además de todos estos estragos, van a tener que soportar esos estragos que van a venir del estatismo y del intervencionismo, que además puede generar en regímenes autoritarios y peores, como ya los venezolanos lo tenemos muy claro, ¿no? Pero las sociedades que más bien se encaminen correctamente a superar en el menor tiempo posible esta situación tan dura, bueno, lo que tendrán es que adoptar políticas que generen confianza, como decía, y por ejemplo, sobre todo a nivel macroeconómico, tú lo apuntas muy bien, todo lo que es el manejo de los impuestos, de las tasas de interés, todo lo que es el tema arancelario, todo lo que son obstáculos para el ingreso, digamos, de capitales, todo eso se tiene que revisar y se tiene que flexibilizar lo más posible. Fíjate bien, no en un sentido de asumir que bueno, hay que eliminar todo tipo de presencia del Estado o de medida, digamos, de política pública en estos sectores, sino, repito, con miras a generar el mayor atractivo desde el punto de vista de dónde colocar, ¿verdad?, esos dineros, para reactivar aquellas iniciativas empresariales que se hayan quedado estancadas y poder, en el lugar en donde algunas hayan quebrado lamentablemente, entonces iniciar otras, ¿verdad? Y con eso, como tú bien señalas, generar empleo. Esto lo que significa es que la peor opción que podrían tener los gobiernos es pretender sustituir, como tú bien señalas, a la iniciativa privada como gran empleador frente a esta contingencia. Es decir, reeditar de alguna manera lo que fue la tesis de Keynes en el siglo XX, de que, bueno, hay que generar empleo por cualquier vía, así sea empleo público, no importa la inflación, por ejemplo, lo importante es el empleo. Cuidado, hay que tener responsabilidad porque si no se pueden generar terribles frustraciones, ¿verdad? Si las cosas se hacen atropelladamente. Por ejemplo, hay que revisar el tema de los salarios mínimos. Hay que tener una política en esa materia, pero no hay que volverse, digamos, conflictivo desde el punto de vista de más bien espantar
inversiones por colocar unas medidas, por ejemplo, en esa materia que sean insostenibles, al menos de inicio, en lo que es la reactivación de la economía en estas materias. Fíjate que lo del empleo es tan importante, lo que tú señalas, que parte de las medidas que está tomando el gobierno de Chile en la actualidad tienen que ver con entregar subsidios directos a las pequeñas y medianas empresas para que en lo posible se mantengan a flote y existe el menor número de despidos posible. Pero así como está esa medida, también se están aplicando medidas en el ámbito del derecho laboral y del derecho civil para que en aquellos casos en donde no sea posible mantener la relación laboral se pueda extinguir o se pueda suspender según el caso, sin digamos, reduciendo el perjuicio en en la mayor medida posible para ambas partes. ¿No? Entonces, esto es pensar con responsabilidad y con sensatez, no intentar de ir como justicieros, ¿verdad? Simplemente ordenando, no, esto debe ser así, porque bueno, hay realidades que se imponen, más allá de lo que pueda ser el interés o el desinterés de los empleadores y por supuesto de los trabajadores. Entonces, sin duda, el empleo. Y lo otro, Neomar, que yo pienso que es muy importante que los estados digamos, hagan de aquí en adelante es que mejoren su capacidad de informar. Estamos en la era de la información, estamos en la era de los datos, y los estados se tienen que convertir también en fuentes confiables de información, de transparencia. Eso va a ayudar mucho a tomar decisiones en cuanto a dónde invertir, cuánto invertir, por cuánto tiempo hacerlo, ¿verdad? La información de alguna manera genera pues esa estabilidad y esa oportunidad de que las distintas inversiones que están por allí dando vueltas o que están retenidas puedan venir a los países que más las demandan. Entonces, ciertamente tiene que venir por allí y lo que desde el liberalismo tenemos que tener muy claro, me parece a mí, con mucha responsabilidad, es que no podemos cegarnos a la necesidad de que hayan digamos, acciones políticas, no solamente económicas, acciones políticas para reactivar lo económico, y en donde quizás va a estar el desafío es luego en ser observadores como ciudadanos críticos de hasta dónde se mantienen esas políticas, qué evaluación se hacen de esas políticas, cuándo se levantan, ¿verdad? Para que sean nuevamente los procesos de mercado los que avancen y por supuesto en el camino que no hayan casos de corrupción, de discriminación o de privilegios, que es lo que por supuesto pueden observarse en distintas sociedades tratando de hacer algo correcto, pero con resultados que no son justamente los que se esperaban. Sí, yo creo que de hecho, bueno, hay que asumir algo, Luis, y es que incluso uno que cree en los mercados no son perfectos, o sea, es lo más cercano a lo ideal que tenemos en estos momentos para conducir, y digo en estos momentos estamos en el siglo XXI, para conducir los procesos económicos de la sociedad. Pero los mercados a veces tienen fallas y son fallas que pueden derivar, por ejemplo, y yo creo que ahí está, esto hay gente que no lo distingue, cuando surgen monopolios, cuando surgen oligopolios, y un liberal siempre va a estar plantado en la idea, por ejemplo, este es un tema a resolver ahora, de que no exista un monopolio sobre un bien de consumo, sino que este tenga la mayor cantidad de oferentes para que sea el consumidor el que tenga la potestad de decir cuál es el bueno y cuál es el malo, es decir, haya diversidad en esa oferta. Y no haya tampoco oligopolio, por supuesto que sea, o sea, el monopolio que es la agrupación de toda esa oferta por parte de uno, el oligopolio que es por varios, ¿no? Y hay ya por allí, Luis, se está diciendo que luego de esta crisis, uno de los grandes peligros es que, digamos que esa oferta de muchos bienes y servicios va a terminar capturada por oligopolios y monopolios, porque sobreviven a final de cuentas los más fuertes, porque no hay en estos momentos rangos intermedios para que muchas empresas aguanten. Pero ese quizá sería otro tema. Entonces yo creo que por allí hay que tener una vigilancia importante de los procesos de mercado que, repito, no son perfectos. Ya han ocurrido distorsiones en el pasado y el Estado ha intervenido, incluso bajo países que se podría decir que tienen una visión de mercado de la economía. Un ejemplo, la crisis inmobiliaria o la crisis de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2008 generó un proceso de intervención criticado por mucha gente, incluso de la liberal, aplaudido también en su momento por el presidente saliendo George Bush y entrando Barack Obama, donde bueno, hubo que intervenir bancos, donde hubo que llevar preso un poco de gente, porque bueno, se había creado dentro del mercado y dentro de esos procesos una burbuja que no correspondía a procesos de la realidad. Pues había gente que, por ejemplo, con las aseguradoras aseguraba, reaseguraba, reaseguraba y sobre eso vivía. Pues eso fue creando, por eso se llama burbuja, una cosa inmensa que terminó generando además muchos problemas dentro de la vida común del estadounidense promedio.
Y el Estado intervino en un país donde se supone que ni hay comunismo, donde no hay nada, el Estado intervino porque era una circunstancia sobrevenida. Ahora, el problema es ese, como tú dices, cuando esto se quiere convertir en una norma. Un tema final, Luis, que quizá está vinculado, pero no es directamente del tema del liberalismo. Y es el asunto que también me angustia, yo lo exponía en estos días en el canal de YouTube, que tiene que ver con cómo van a salir paradas las administraciones de gobierno de un signo, digamos, de un tipo de régimen político y de otro tipo de régimen político luego de esta crisis. Me explico. Un tipo de régimen político, no democracia, tiranías, dictaduras, democracias no competitivas, la cantidad de epítetos que tú le quieras poner, es decir, gente que no es demócrata, que no es una democracia liberal, que es la de verdad. Y por el otro lado, las democracias que mal que bien tienen preceptos de democracia liberal en nuestros tiempos. Yo tenía una hipótesis particular, Luis, que era que, por supuesto, frente a lo que representa la ventaja competitiva del autoritarismo, porque el autoritarismo no da explicaciones a los electores, el autoritarismo no rinde cuentas, el autoritarismo no está sometido a, por ejemplo, la protesta, porque o bien la repele matando gente, o bien si le protestan no le para ni media pelota a lo que le dicen los protestantes, tiene una ventaja sobre los otros regímenes que tienen que vivir continuamente escrutados por la sociedad. Y tengo esa preocupación, Luis, de que luego de que pase todo este envión del coronavirus, haya regímenes políticos que no son malos, es decir, países que no tienen una mala administración de gobierno, pero que los ciudadanos, como van a comenzar a protestar frente a lo que fue la gestión de la crisis, por esos gobiernos no sobrevivan frente a otros regímenes que son francamente malos del lado autoritario, como el chino, por ejemplo, que es el propiciante, entre otras cosas, de esta crisis, que no se va a mover, pero mira, ni un centímetro después de que pase esto. Yo no creo que Xi Jinping vaya a caer, independientemente de toda la opacidad que ha él protagonizado con el régimen del Partido Comunista Chino frente a la cifra del coronavirus o el manejo de una crisis que, por cierto, repito, la creó el gobierno chino a través o de la opacidad o de un laboratorio que no se sabe todavía si deliberadamente o no liberó el virus. Una cantidad de cosas que en su momento tendremos la capacidad de explicar porque ahorita todavía no tenemos todos los elementos. Pero ese régimen yo creo que va a mantenerse intacto frente a otros, como por ejemplo, te pongo el caso, Boris Johnson en el Reino Unido de la Gran Bretaña. No me parece, independientemente del Brexit, no me parece un hombre detestable, no me parece que Boris Johnson sea una plaga de las plagas de Egipto, no me parece. Y el hombre yo creo que después de toda esta situación donde incluso él tuvo la enfermedad, él la subestimó al principio, la gente va a comenzar a pedir explicaciones después de que esto pase. Y cuidado en un país como ha sido el Reino Unido, la Gran Bretaña, que en los últimos años ha cambiado de jefe de gobierno como 15 veces, como 10 veces, no sé, ya le perdí la cuenta, no diga, mira, este caballero tiene que irse. Y así, bueno, una cantidad de regímenes políticos, unos que no me gustan tanto, como el de Pedro Sánchez en España, el régimen político italiano, que tú lo conoces muy bien también, y que es un desastre, porque Italia es un desastre políticamente con el tema de la dispersión partidista que hay en el Parlamento de toda la vida, o por lo menos las últimas décadas. Entonces, esos regímenes políticos que mal que bien son democracias, creo que van a estar menos inmunes frente a la supervivencia que lo que está el régimen chino, por ejemplo, o el cubano, donde ya hay bastantes casos reportados de coronavirus para la proporción de habitantes que tiene Cuba, y eso no va a importar, eso va a ser una cosa que no va a ser mella, en que el castrismo siga en Cuba y el Partido Comunista Chino siga en China, ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, algo muy puntual respecto de lo primero que decías de que los mercados no son perfectos, es que ningún sistema o ninguna, digamos, invención de la mente humana lo es, justamente porque su creador, nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Siempre tenemos información incompleta, tenemos sesgos, en fin. Y por eso es que la democracia tampoco lo es, incluso el Estado de Derecho tampoco lo es, porque son sistemas que operan, ¿verdad?, bajo la conducción de seres humanos y obviamente bajo las limitaciones que desde el punto de vista cognitivo, de voluntad, incluso por muy instruidos o formados que estemos, pues por supuesto siempre vamos a presentar. Pero de lo que se trata, y ahí es donde está quizás el crecimiento y la madurez de las sociedades, es de comparar estos sistemas imperfectos con sus alternativas que son peor, ¿verdad?, en imperfecciones, ¿m? Porque dan menos soluciones y dan menos oportunidad de levantarnos cuando nos caemos, o por ejemplo de corregir cuando nos equivocamos. Solamente en el mercado es que se puede, ya sea a través de mecanismos privados como la quiebra o a través del Estado de Derecho mediante sanciones,
bueno, castigar al que actúa con abuso, digamos, con estafas, cometiendo delitos, sorprendiendo la buena fe. ¿M? En cambio, en una planificación centralizada, usted no puede despedir al burócrata, al que fija los precios, al que dice quién es el que le va a comprar, al que le entrega la bolsa clave. Es decir, usted no lo puede despedir, no puede llevarlo a la quiebra, ni tampoco lo puede llevar a un tribunal si cometió delitos. ¿Por qué? Porque no hay libertad. ¿M? Lo mismo pasa en la democracia. Y me parece que esto segundo permite entrar en el detalle de tu pregunta, ¿no? Sobre los regímenes autoritarios. Bueno, abundan hoy una cantidad también de analistas, ¿verdad? En donde plantean este riesgo de que podríamos estar en un punto de la historia en la cual, sobre todo en Occidente, comiencen a proliferar regímenes autoritarios a partir de esta crisis, ¿no? Por la incapacidad o por la insuficiente respuesta de las democracias liberales a lo que es las demandas de los ciudadanos de protección, de su salud, de su vida. Yo he leído en ese contexto un par de entrevistas bien interesantes de Guy Sorman, que fue publicada en el Mercurio, acá en Chile, y una que seguramente tú también leíste de Michael Ignatieff, que fue publicada por la BBC de Londres, en donde justamente ellos hacen ese análisis, ¿verdad?, entre autoritarismos y democracias, y a pesar de todo, mantienen, digamos, cierto optimismo, por así decirlo, o dejan abierta la puerta para que las democracias más bien salgan fortalecidas y regímenes autoritarios como el chino más bien debilitados. No significa que vayan a caer o que vayan a desaparecer, pero sí desprestigiados. Y eso en nuestro tiempo es muy importante, ¿no? El tema del dominio de la opinión pública y qué es lo que finalmente las personas interpretan. Pienso que la clave, Neomar, está a distinguir entre gobierno y sistema político. Algo que en lo que también tú claramente puedes dar mayores luces. Si las personas en las sociedades libres, caso de España, caso de Reino Unido, caso de Italia, por ejemplo, consideran que sus gobiernos han hecho un mal manejo de la crisis, tienen la libertad de echarlos a través del voto popular. ¿M? Tienen la posibilidad de evaluarlos y de llegar a una conclusión como sociedad de si se hizo bien o se hizo mal, y gracias al sistema político que tienen, que es democrático, que es libre, que permite la circulación de la información y la participación ciudadana, podrán echarlo. No es el caso de, lamentablemente, los ciudadanos que en países como China o como Cuba o lamentablemente en nuestro país, Venezuela, si llegan a la conclusión, a pesar del déficit de información, de que las autoridades de sus países hicieron un mal manejo, incluso actuaron con dolo en algunos casos, sin importarle la vida de las personas, no los podrán echar de sus cargos, no los podrán sacar del poder porque están en sistemas políticos que no son democráticos, que son autoritarios, y el gobierno que se ejerce, si es que en algunos casos hay gobierno, es de facto. Digamos, son gobiernos que no responden a la soberanía popular, a la voluntad popular, sino que responden es a ideologías o a intereses mafiosos criminales. Por lo tanto, si esto se tiene claro desde el punto de vista de en qué tipo de sociedad vivimos, las democracias deberían, ¿verdad?, a pesar de la prueba de fuego, salir, no sé si fortalecidas, pero al menos bien evaluadas, porque le van a permitir a las personas determinar si efectivamente sus gobiernos, es decir, quienes los representaban y lideraban en ese momento, lo hicieron bien o lo hicieron mal. Eso no lo van a poder hacer quienes estén en países autoritarios, ¿verdad? Entonces creo que esa puede ser el reto, más que la lección, porque todavía no está dada el resultado, el reto que tienen las sociedades, ¿no? Y por último, Neomar, quería yo hacer mención a este libro que estoy recién empezando a leerme, ¿no? Que se llama El Pasillo Estrecho. Es el segundo libro que publican los autores de otro que fue muy famoso también, ¿Por qué fracasan los países? Acemoglu y Robinson, ¿verdad? Son los autores de los apellidos de los autores del libro. Y en este texto que se llama El Pasillo Estrecho, Estados, Sociedades y cómo alcanzar la libertad, que alguien puede decir, bueno, esto cómo ahora en este contexto se puede entender, me parece que lo que ellos dicen en esta página, leo muy breve, es clave, ¿verdad? Tenerlo claro y ojalá que haya liderazgos en todas las sociedades libres que insistan en esta idea. Ellos plantean acá en la página 16, nuestro argumento es que para que la libertad surja y florezca, tanto el Estado como la sociedad deben ser fuertes. Un Estado fuerte es necesario para controlar la violencia, hacer cumplir las leyes y proporcionar servicios públicos que son cruciales para una vida en la que las personas tienen poder para hacer elecciones y luchar por ellas. Una sociedad fuerte y movilizada es necesaria para controlar y encadenar al Estado fuerte. Es decir, hay una necesidad recíproca e insisto, la idea de los roles acá es fundamental. No se puede pretender desde la sociedad civil y el mercado asumir tareas que corresponden a la política. Yo lo planteo así, más que el Estado, la política, ¿m? Porque en la política hay lógicas, hay juicios, hay debates
que no necesariamente son utilitarios, de cálculo económico, de eficiencia, ¿verdad? De ganancias, sino que son de componer intereses. Y ahí hay que perder muchas veces para poder convivir. Entonces, la economía no entra, ¿verdad? Otorga información a la política y la política hace su parte, pero la política tampoco entra en la economía para desbaratarlo, para distorsionarlo, para destruir, ¿verdad? Y decirle a las personas qué hacer, sino que entiende cómo es el proceso económico y lo potencia con buenas decisiones a nivel macroeconómico y también obviamente garantizando a nivel microeconómico la propiedad, los contratos, la competencia, ¿verdad? La oferta y la demanda, porque en definitiva eso es permitirle a las personas elegir qué es el tipo de vida que quieren llevar, cuáles son los bienes y servicios que quieren consumir, por supuesto dentro de la mayor estabilidad posible. Sí, Luis, efectivamente, yo creo que no es un tema que muchas veces termina siendo utilizado para atacar liberales, que es el de, no, son estadofóbicos. No, es que no, el tema es, efectivamente, el Estado existe, el Estado es una necesidad, y creo que ese breve pasaje que has leído de Acemoglu y Robinson delimita más o menos los roles. Hay dos roles, hay un rol del Estado y un rol de la sociedad. El problema es cuando se invaden las competencias, cuando se trastocan los intereses y cuando se quiere hacer lo que no se debe hacer en cada uno de esos casos. Pero bueno, Luis, ha sido enriquecedora, ha sido maravillosa la conversación que hemos podido sostener hoy. Te agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta reflexión, en esta preocupación mutua que tenemos sobre el mundo, sobre los regímenes políticos y sobre el liberalismo en estos tiempos que quizá pueda decir mucha gente, no, no está de moda. Yo creo que no es el momento para decir si está de moda o no, pero yo creo que tú has proporcionado suficientes claves el día de hoy para reflexionar sobre el tema de cómo el liberalismo no es que plantea pensamientos que pueden estar descartados a esta hora, por el tema de la contingencia, ¿no?, que ha generado toda esta pandemia del virus chino. Te agradezco muchísimo, Luis. Quiero dejarle a la gente tu cuenta de Twitter para que te siga acá, que también es importante para que lean a Luis Herrera Orellana. Luis A. Herrera O, todo junto en Twitter. Es el Twitter la cuenta de Twitter de Luis Alfonso Herrera Orellana, para quien, y para mí es un gusto de verdad haber estado con él el día de hoy acá en el canal. Luis, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Neomar, por la participación, por la oportunidad, bueno, por poder vernos un rato también y Sí. por supuesto, bueno, poder hablar sobre este tema que nos apasiona y que nos, por supuesto, inquieta también a ambos. Y tenemos otros vinculados con libros, con temas hispánicos. Así que bueno, ahí vamos preparando una lista para de vez en cuando yo fastidiar a tus seguidores con algunas locuras o algunas ideas acertadas, ojalá que se ocurran por allí. Pueden venir, de hecho, se me acaba de ocurrir con eso que estás diciendo, pueden venir comentarios sobre un libro en particular que hagamos en un programa de este estilo, que estés tú allí, esté yo allá acá, y entonces vamos comentándolo, porque además quienes siguen el canal, quienes siguen acá mi canal en YouTube, saben que buena parte de los libros que yo he comentado a través del canal son libros que tú me hiciste llegar por una colección que estaba por allí y que paulatinamente me fue llegando y que bueno, que me ha dejado ejemplares maravillosos. Entonces se pueden discutir esos libros. Yo creo que es una buena idea, Luis, para futuros programas. Pero bueno, te agradezco muchísimo de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Un gusto, Neomar. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Saludos a todos los que nos han visto el día de hoy. Saludos efectivamente a todos. Les doy las gracias por suscribirse al canal, por activar la campanita para las notificaciones, darle like a este video, difúndanlo por favor en sus redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook, para que mucha más gente lo vea. Y les digo, hasta la próxima.